Buen día, jóvenes. Buen día, ingeniero. Buen día, ingeniero. Buenos días, ingeniero. Muy bien. Vamos a continuar la clase. ¿En qué parte quedamos con ustedes? Estamos en exposición, ingeniero. Sí, pero antes de la exposición. En el cuadro lógico nos estaba explicando y ya habíamos hecho lo que es el método gráfico, el de flechas. O sea, el cuadro lógico recién estamos por ahí. Y Estamos súper atrasados, ¿no? O sea, no hemos llegado todavía a programación, entonces. no, ingeniero. Bien, vamos a ver entonces. Entonces, en base al cuadro lógico, hacemos el diagrama de flecha. Ya les expliqué esto, ¿no? Sí, ingeniero. Muy bien. Entonces, esto lo pasamos. ¿Este ejercicio lo vimos? ¿Este ejercicio? ¿Hicieron este ejercicio? No, ingeniero. Lo Ya. ingeniero. Entonces, saquen un papel, lapicero, van a hacer este ejercicio, ¿ya? O estamos muy atrasados, vamos a perder, aprovecharemos este tiempito para avanzar entonces lo que es la programación. ¿Ya? Lo dejan para tarea este de aquí. Entonces, el problema número 1, encontrar el diagrama de flecha de este cuadro lógico que hemos planteado acá. Bien, vamos a empezar a ver lo que es la programación. Bien, la programación, ¿qué es? La programación es la asignación de recursos a cada una de las actividades, entendiéndose por recurso lo que es la mano de obra, materiales, la maquinaria o equipo, las herramientas que se van a utilizar y el tiempo de duración de cada una de las actividades. A eso se llama entonces recurso, ¿ya? También, o sea, también recurso es el dinero necesario para ejecutar también cada una de las actividades. Lo que pasa es que el recurso viene materiales, viene mano de obra, pero para pagar eso se necesita dinero. Por lo tanto, la mano de obra es dinero, los materiales son dinero, el equipo es dinero, si es que vamos a alquilar o vamos a comprar, es dinero. Por lo tanto, al final de cuentas, recursos se resume a dinero. Pero para la programación, lo que le interesa al ingeniero, bueno, al ingeniero que está a cargo de la obra, le interesan los materiales, la mano de obra, el equipo necesario para asignar y para que esas tareas se realicen de acuerdo a lo que uno está planificado. ¿Listo? Entonces, al final de cuentas, todo se resume en dinero, ¿no? También necesitamos saber el tiempo de ejecución de cada una de las actividades. Tengo que asignarle un tiempo prudente, un tiempo que esté ya comprobado que se van a realizar en ese tiempo. Por lo tanto, esa es la programación, saber cuándo van a empezar las actividades, cuándo van a terminar, ¿no? En qué fecha
ya estamos hablando ya de algo práctico, ¿no? En cambio, la planificación era en forma general. Esa es la programación. Entonces, la programación del proyecto se hace programando actividad por actividad, ¿no? Asignándole tiempo, asignándole qué día va a empezar, qué día va a terminar, cuántos materiales va a utilizar, cuánto de mano de obra se va a utilizar, y todo lo que concierne para ejecutar la actividad. Esa es la programación, entonces. Esto nos sirve también para ver, digamos, si o sea, tenemos un proyecto para ver cuánto vamos a necesitar en promedio por día, por 15 días, cada mes. Entonces nos ayuda eso, a saber anticipadamente cuánto se necesita de recursos. ¿Listo? Entonces la programación y la planificación nos abren el camino para hacer una obra. No nos vamos a ojos cerrados a ejecutar y no sabemos si nos va a alcanzar el dinero o no. Entonces, para eso es la programación, para prever todos los recursos necesarios para hacer una obra. Bien, para hacer la asignación de materiales, mano de obra, maquinaria o equipo y herramientas, se tiene que estudiar primero todas las actividades. Hay que estudiarlas una por una las actividades y determinar el rendimiento de los materiales que intervienen en la actividad. O sea, para asignarle recursos, yo primero tengo que saber qué materiales van a intervenir y para eso tengo que estudiar el rendimiento de los materiales. Rendimiento quiere decir cuánto de material voy a necesitar ahí en esa obra, por metro cuadrado, por metro cúbico, por la unidad que se mida en la actividad. Pues yo necesito saber materiales en primer lugar, ¿no? Después necesito saber el rendimiento de la mano de obra o de la maquinaria. En este rendimiento de mano de obra o de maquinaria, yo lo que tengo es la cantidad de tiempo que se necesita para realizar una unidad de esa actividad. Por ejemplo, si estoy haciendo hormigón, su unidad es el metro cúbico. Por lo tanto, yo necesito saber el tiempo. ¿En cuánto tiempo realizo un metro cúbico? ¿No? Para así calcular ya el tiempo necesario que voy a necesitar para realizar todo el volumen de la obra. Entonces es necesario el rendimiento. Estoy empezando a hablar de este término. Rendimiento de materiales, una. Segunda, para la mano de obra, maquinaria y actividades que intervienen en el se tienen que investigar los rendimientos de mano de obra o maquinaria del proyecto. Ya sean proyectos similares que se hayan hecho, tener una idea de cuánto ha entrado, qué tiempo se ha necesitado. Hemos dicho que cada proyecto es particular, pero de todas maneras tenemos ya un promedio con esos rendimientos. Ahora, tal dicho rendimiento es que se han obtenido de forma experimental, es decir, que ya se han ejecutado y ya hay experiencia. Si se carece de esta información, si es que no tengo rendimiento de obras similares, ¿no? Se puede investigar en los libros. O sea, los libros también han habido profesionales del área de ingeniería que han escrito libros. Y esos libros que han escrito, bueno, ellos, según su experiencia, nos cuentan, ¿no? En qué condiciones han hecho y todas esas cosas, y nos dan esos rendimientos. Entonces, uno de los más conocidos de esos rendimientos acá en Bolivia es el libro del presupuesto de obra del ingeniero Raúl Lanza Ordóñez. Este ingeniero era catedrático de la materia de presupuesto
de obra en la Universidad Mayor de San Andrés, o sea, en la UNSA de La Paz. El libro, yo conozco, bueno, una versión, no sé si habrá sacado otra versión, pero ustedes pueden entrar a internet y pueden encontrarlo, este libro, y bajarlo. ¿Listo? Y les recomiendo yo que lo impriman y lo anillen y lo tengan como un libro de consulta. Es interesante este libro. También podemos tener otro libro de apoyo que se llama Evaluación y Presupuesto de Obra de Plazola. Este libro es un libro mexicano. El libro mexicano tiene mucho más información que el primero y tiene casi la misma metodología de cálculo. Entonces se complementan estos dos libros. Hay otro libro también que es interesante, es muy bueno, es el libro de Presupuesto de Obra de Miguel Chandías. Ese es un argentino, un librito argentino, ya seguramente que ya debe haber nuevas versiones, pero yo se lo recomiendo también, muy bueno. Incluso ahí no solamente hay de presupuesto, hay de algunas cuestiones prácticas en la construcción, por ejemplo, cómo determinar la tensión de un suelo para construcciones pequeñas, ¿sí? Cuando uno no tiene datos para salir del apuro, entonces hay unos experimentos, cómo hacer escuadras, ¿no? Cómo replantear, etcétera. Hay cositas interesantes que son prácticas y que cuando uno ya está en el ejercicio de la profesión se acuerda de esa enseñanza y puede aplicarla para salir del paso y tener una idea, digamos, de cómo hacer las cosas. ¿No? La gente de antes, los ingenieros de antes, pues como no había tanto adelanto, ellos veían la forma cómo salir adelante en los problemas que se le presentaban en la construcción. Entonces ahí ustedes van a encontrar varias cosas. Y a veces uno no está pues en Santa Cruz se consigue todo, pero a veces uno viaja a una provincia y no tiene allá, entonces tiene que recurrir a cualquier conocimiento empírico que haya que nos dé más o menos la solución. Bien, entonces, en resumen, lo que tenemos que hacer es estudiar los rendimientos de mano de obra, materiales, maquinaria, y determinar la cantidad de materiales, determinar la cantidad de personas, determinar la cantidad de maquinaria y el tiempo de duración de la actividad. En eso consiste la programación. Por eso vamos a comenzar a hacer ejercicio para practicar y ver la metodología de cómo calcular materiales, cómo calcular la mano de obra y cómo calcular el tiempo de duración de las actividades. ¿Listo? Eso se verá más a fondo seguramente en presupuesto, cuando lleven ustedes el presupuesto, pero de todas maneras nosotros necesitamos esos datos y por lo tanto vamos a avanzar un poco de lo que corresponde al presupuesto, porque les cuento yo que esta materia, no sé si les dije antes, esta materia no debería dictarse para este nivel, debería dictarse ya al nivel cuando ustedes han llevado maquinaria, han llevado presupuesto, ¿no? ¿Y para qué? Para ir a aplicar todos sus conocimientos. Entonces, vamos a aprender un poco de cómo calcular entonces esto, que en la parte de presupuesto se ve con más amplio, no sé si le darán todas estas cosas, pero aquí es donde forma el criterio el alumno para poder calcular, digamos, un presupuesto de una obra. En este caso nosotros vamos a avanzar un poco de esto para que tengan idea y el que quiere puede seguir con estos libros que les he mencionado. Muy bien, entonces, si me dan un minutito voy a tomar mi remedio.
Muy bien. Bien, ejemplo número 1. En la construcción de una vivienda se requiere realizar paredes de ladrillo adobito, con las siguientes especificaciones. La cantidad de muro que se necesita realizar es 530 metros cuadrados. Esa es la cantidad. Y la vamos a llamar CM a la cantidad de muro, C sub M. La dimensión del ladrillo es largo, le vamos a llamar L, igual a 25 centímetros. Ancho del ladrillo, lo vamos a llamar A minúscula, 12 centímetros. Y alto del ladrillo le vamos a llamar H y vale 5 centímetros. Entonces, esas son las dimensiones del ladrillo. Bueno, ahora sí. Las juntas son el mortero que lleva, fíjense, hay un mortero que lleva horizontalmente y hay un mortero que va verticalmente también. A eso le llamamos juntas en el muro. Entonces tengo junta horizontal que la vamos a llamar J sub H y vale 1.5 centímetros. Estas juntas pueden ser de 1.5, de 1 centímetro, de 2, de 3 centímetros. Es lo más o menos lo que hay en la vida real, ¿no es cierto? Ahora, esta junta, cuando la pared va a ser vista, es decir, de ladrillo visto, esta junta nos las da el arquitecto. Él por diseño, por estética, él ve qué anchura, qué le va a poner, y entonces está especificado en los planos cuánto va a ser la junta. ¿Okay? En el caso de que no sea muro, de que el muro no sea visto, que después se va a revocar, entonces nosotros tendríamos que hacer qué nos conviene, que la junta sea más ancha, que la junta sea más pequeña, cuál me conviene y cuál será más económico, cómo será más económico este muro, si le pongo más junta o si le pongo más ladrillo y la junta la hago más pequeña. Eso vamos a ver en un cuadrito que vamos a hacer, ¿listo? Entonces, para determinar qué es lo que me conviene, qué dimensión le pongo a la junta. Luego, para asentar el ladrillo, para colocarlo el ladrillo y construir el muro, yo necesito mortero de cemento. El mortero de cemento es el cemento y la arenilla más agua. Entonces se forma una masa. Esa masa se coloca y se asienta el ladrillo. Y el cemento con el agua y la arena comienza a hidratarse. El cemento se comienza a hidratar y a esa reacción química que tiene un cemento le llamamos el curado o diré el fraguado del cemento. Comienza a fraguar y comienza a endurarse la mezcla. Entonces ustedes lo han visto seguramente ya en tecnología del hormigón, ¿no? ¿Ya llevaron tecnología? ¿Hola? Sí, Ya pasamos. Ya, algunos han pasado, otros no, pero de todas maneras van a llevar eso. Bien, luego, si yo no sé qué cantidad de agua le voy a poner, en la práctica se recomienda cuando el material está seco, ¿no? Echarle un 15% de agua con relación al volumen aparente que uno va a mezclar, ese 15% se le echa. Cuando el material está muy húmedo, se ha traído recién del río, está húmedo todavía, le echamos 10% de agua, 10% del volumen aparente del cemento y de la arena. Ahorita vamos a hablar bien de eso, qué es volumen aparente. Entonces, necesito yo saber qué cantidad de agua y para eso que les decía, entre 15 y 10% se puede hacer una interpolación y eso es lo que vamos a hacer para determinar la cantidad de agua que necesita la mezcla. Bien, comenzamos el cálculo de los materiales. ¿Qué material necesito para hacer el muro? Ladrillo en primer lugar.
Entonces vamos a comenzar calculando la cantidad de ladrillo que necesitamos. Para eso, este gráfico que he dibujado acá a la derecha nos va a servir para orientar el cálculo. Antes de explicar el cálculo, si nosotros vemos, aquí he pintado un ladrillo, ¿no? Y el ladrillo está envuelto en mezcla. Fíjense que hay mezcla. Entonces lo que he agarrado, he puesto la mitad de la junta, tanto horizontal como vertical, o sea, todo lo que le rodea al ladrillo. Vendría a ser el ladrillo y, como decir, su área de influencia de la mezcla, ¿no? Le pongo la mitad porque para el otro ladrillo va a necesitar la otra mitad, y si comenzamos a dibujar todos los ladrillos, vamos a ver que completamos el área total del muro. Por lo tanto, para calcular cuántos ladrillos entran, bastaría con dividir el área de 1 metro cuadrado entre el área que ocupa un ladrillo más el mortero que lo rodea, ¿no? De esta manera, así, el medio, ¿no? Media junta, tanto, todo lo que le rodea, pero medio. Entonces, con eso tendría yo la cantidad de ladrillo que va a entrar teóricamente. Bien, sabemos que algunos ladrillos vienen más cortos, otros más anchos, otros medio torcidos, etcétera. Por eso digo teóricamente. Bien, entonces la cantidad de ladrillo comenzamos a calcular de esta manera. Primero calculamos el área del ladrillo con mortero y lo voy a llamar ALM, o sea, área de ladrillo y mortero. Entonces, para calcular el área lateral que estamos viendo, entonces sería L, que vendría a ser la longitud del ladrillo, así lo llamamos L, más la junta vertical. Fíjense por qué, porque tengo aquí la mitad de la junta más la otra mitad, entonces sería una vez la junta. Entonces tengo la junta, la longitud más la junta vertical, multiplicado por la altura. Como la altura es H, pero ya la altura con la junta, la mitad de junta horizontal y la mitad de junta horizontal abajo y arriba, me queda una junta. Entonces multiplicado por la altura más la junta horizontal. Bien, si reemplazo los valores, aquí teníamos 25, la junta vale 1.5, H era 5 centímetros, la junta horizontal 1.5, entonces reemplazo esos valores, me da 172.3 centímetros cuadrados por cada ladrillo. Ese es el área que ocupa el ladrillo. Bien, si dividimos entonces, como le decía, el área de 1 metro cuadrado entre el área del ladrillo con su mortero, ¿no? Tenemos la siguiente relación. 100 por 100 sería el área, dividido entre el área del ladrillo, que es por ladrillo. Entonces estos centímetros cuadrados, porque el área está en centímetros, acá me dan centímetros, se van a simplificar, y por ladrillo me va a quedar la cantidad de ladrillo, entonces por 1 metro cuadrado. Haciendo esta operación me da 58.06 ladrillos por metro cuadrado. Entonces sería esa la cantidad de ladrillos que entran. ¿Listo? 58.06 ladrillos por metro cuadrado. Si ustedes ven, aquí hay parte de ladrillo que no entran completo, aquí por acá, pero sumando ya el área ese y dividiéndolo entre el área que hemos encontrado, entonces nos da 58.6 ladrillos por metro cuadrado. Bien. Esa cantidad va a ser lo que entra, ¿no es cierto? Pero para construir un muro, yo tengo algunas pérdidas. Por ejemplo, por corte. Cuando un albañil quiere hacer un ladrillo que vaya, por ejemplo, la mitad de un ladrillo, que vaya en esta parte de acá donde estoy apuntando con el mortero, ¿no? O un poquito más de la mitad, y aquí un poquito menos de la mitad. Entonces yo necesito cortar, el albañil necesita cortar. ¿Por qué? Porque a veces también aquí lleva alguna columna, ¿no es cierto? Y hay que hacer el junte con la columna, entonces necesita hacer corte.
Y cuando hace un corte, a veces le sale mal, y le sale mal el ladrillo y agarra y lo bota, ¿no? Ya esa es una pérdida. No sucede todo el tiempo, pero a veces uno si lo observa trabajar todo el día, va botando ladrillo, ¿no? Por un lado. Por otro lado, cuando se compra el ladrillo y se va a traerlo, entonces uno lo trae en camión. Entonces viene el camión, al cargar, algún ladrillo se quebra, ¿no? Yo no digo mucho, pero algunos ladrillos se quebran al cargar. Entonces viene el camión en el trayecto, algún pozo o algo, se quebran algunos ladrillos. Al bajar, también algunos ladrillos por ahí se quebran. Entonces, hay nomás sus pérdidas. Hay sus pérdidas de ladrillo, ¿no? O sea, no diré que siempre, en algunos casos hay gente más cuidadosa, en otros casos menos, y así. Por lo tanto, en general, hay pérdida entre 3 a 5% de pérdida de ladrillo en la vida práctica. Ya experimentalmente ya se ha determinado que entre 3 y 5% se pierde el ladrillo. Por lo tanto, para considerar esas pérdidas y cuando yo esté construyendo no me falte ladrillo, entonces vamos a considerar esa pérdida. Y en este ejercicio estamos considerando el 3%. Y le llamamos PL, pérdida de ladrillo, entonces 3%. Bien, entonces calculamos el número de ladrillos por metro cuadrado para la compra. Entonces, para comprar, ya sé cuánto entra en un metro cuadrado. Ahora tengo que sumarle la pérdida. Ya con eso ya yo estoy previendo que no me falte ladrillo, ¿no es cierto? O si me falta va a ser poco, o si me sobra va a ser poco. Pero ya yo estoy previniendo. Por lo tanto, el número de ladrillos ya para comprarlo, estamos llamando NLC, será igual a 1 más la pérdida del ladrillo en porcentaje dividido entre 100, multiplicado por el número de ladrillo teórico que calculé. Entonces, esto sería 3 dividido entre 100 más 1, me quedaría 1.03, esto de acá, por el número de ladrillo que nos salió 58, ¿cuánto nos salió? 58.06. Entonces multiplico por esa cantidad y tengo 59.8 ladrillos por metro cuadrado. Algunos me dirán redondeémoslo a 60, si ustedes quieren lo redondean, pero ya cuando yo calcule todo, va a ese redondeo más. No nos olvidemos que este está con pérdida ya. Entonces, yo aconsejo no redondear, trabajar con este valor y ya al multiplicar por la cantidad que entra, ahí ya redondear, ¿no? Porque uno compra por miles o por 500 ladrillos, ya no le venden 7 ladrillos, 9 ladrillos más, y si se lo venden ya uno tiene que ir a los minoristas, y los minoristas le venden requete caro, entonces aprovechan porque venden ellos por 2 ladrillos, 5 ladrillos, 100 ladrillos, entonces lo venden caro. Bien, aquí está entonces este valor, 59.8 ladrillos por metro cuadrado, vendría a ser el rendimiento. Entonces, o sea, ¿cuántos ladrillos entran por metro cuadrado? A eso se le llama rendimiento, ¿no? Este rendimiento depende mucho de qué, de la dimensión del ladrillo, porque no todos los ladrillos tienen esa dimensión que nos hemos dado en este ejercicio. ¿Listo? Por lo tanto, para cada ladrillo habrá que hacer el procedimiento de cálculo. Segundo, cálculo del cemento, arena y agua para el mortero de cemento. Necesitamos la cantidad de mortero necesario por metro cuadrado. Entonces, ¿cuánto de mortero me entrará en un metro cuadrado? Si yo sé esa cantidad, entonces como yo tengo la cantidad de muro, entonces puedo calcular la cantidad de mortero que voy a necesitar en toda mi obra. Bien, ¿cómo calculamos la cantidad de mortero por metro cuadrado?
Yo tengo 1 metro cuadrado de muro y puedo sacar su volumen, ¿no es cierto? El volumen de 1 metro cuadrado sería base por altura por el espesor del muro. A eso yo le resto el volumen que ocupa el ladrillo, solamente el ladrillo, y ahora ya no va con su mortero, sino el ladrillo. ¿Cuánto será el volumen que ocupa el ladrillo? Si hago esa diferencia entre el volumen total del muro menos el volumen que ocupan los ladrillos que entran en 1 metro cuadrado, la diferencia me va a dar la cantidad de mortero, ¿no? Y eso es lo que está aquí. Aquí está 1 por 1, sería 1 metro cuadrado, por A. A tiene que estar en metro, por eso lo pongo dividido entre 100. A era 12, creo, vamos a ver hacia adelante. A, fíjense, ancho A igual a 12 centímetros. Entonces, al dividirlo entre 100, me va a quedar A en metro. Por lo tanto, esta operación me quedaría en metro cúbico. Menos el número de ladrillos que entra en 1 metro cuadrado. Entonces, ahora sí ya me fijo. El número de ladrillos sin mortero, este sería 58.6 ladrillos que me entran. Perdón, sin pérdida. ¿No? Esta es la cantidad de ladrillos que me entran, porque este de acá es con pérdida. Y eso no tiene nada que ver en el volumen. Esto es para comprar. Por lo tanto, acá tengo un número de ladrillos, sería 58.06 por la longitud, que era 25, dividido entre 100, ya esto me da en metros, 0.25. El ancho, hemos dicho, es 12 centímetros, dividido entre 100, me queda 0.12 metros. Y la altura es 5 centímetros, dividido entre 100, me queda 0.05 metros. Entonces, multiplicado, me quedarían en metro cúbico. Esto multiplicado por 58.06 me da un volumen menor que este de acá, por supuesto. Y la diferencia me queda 0.033 metros cúbicos por metro cuadrado. Entonces estoy calculando la cantidad de mortero que hay en la junta solamente, ¿no? No estoy hablando del revoque, o del revestimiento, no, porque no hemos hecho eso. Después ya podemos calcular el revestimiento, el revoque, cuánto va a entrar de arena, cuánto va a entrar de cemento. Igual lo hacemos así como estamos haciendo, de forma geométrica, calculamos los volúmenes, el área, etc. Bien, teniendo esta cantidad de mortero que entra por metro cuadrado, entonces yo puedo calcular la cantidad de mortero que me entra en todo mi trabajo. Entonces aquí esta cantidad de mortero necesario para todo el muro le voy a llamar CMM, cantidad de mortero para el muro. Y acá tengo entonces M, pero aquí creo que no me he equivocado, ¿no? La cantidad del muro, aquí tendría la cantidad del muro es 500, ¿cuánto dijimos? 530 metros cuadrados. Van a sacar su calculadorita, ¿ya? Entonces multiplicamos la cantidad de mortero, que es esta de acá, CMN, cantidad de mortero, por la cantidad de muro. Entonces multiplicaría 0.033 por 530 la cantidad de muro. Esto sería metro cúbico por metro cuadrado y la cantidad del muro es 530 metros cuadrados. Entonces nos irían los metros cuadrados y me quedaría en metro cúbico. Hágame esa operación, por favor. Vamos a ir comprobando estos resultados. Está bien, ingeniero, solamente que Ya, 17.71. Muy bien, entonces este sería el mortero, entonces, ¿no? El mortero para toda la obra. Bien. Una vez tenido... Disculpe, ingeniero, ¿la abreviación sería CMM o MM? No, CMM sería. Vamos a ver si lo puedo corregir, si no está en imagen esto. Lo vamos a corregir ahorita, ¿ya? Sería CMM, la cantidad de mortero. Entonces, ponemos así.
Ya, cantidad de mortero. Entonces, cantidad de mortero para el muro, CMM, ¿ya? Y CMN es la cantidad de mortero para el metro cuadrado, ¿no? Y CM es la cantidad de muro. Entonces, ahí reemplazo 0.033 por 530 y me va a dar 17.45 metros cúbicos. Bien. Ahora, para calcular los insumos del mortero, o sea, ¿qué son los insumos? Son los materiales que necesito para hacer el mortero, sería cemento, arenilla y agua. Vamos a utilizar el método del coeficiente de aporte, que le estaba hablando primero. El coeficiente de aporte, ¿no? Se lo define como la relación entre el volumen real de un material dividido entre su volumen aparente. Entonces, esto es importante conocer este coeficiente de aporte, ¿no? Y yo les voy a dar un trabajo práctico para que ustedes realicen. Después de que hagamos el ejercicio, les voy a explicar cómo lo van a hacer. Entonces, coeficiente de aporte de la arenilla, coeficiente de aporte del cemento, coeficiente de aporte de la grava. Entonces, de todos los materiales que necesito para hacer mortero o para hacer hormigones. Entonces, yo necesito saber este coeficiente de aporte. Bien, primero vamos a calcular la cantidad de agua, ¿no? que tenemos que ver el porcentaje por metro cúbico que va a entrar de agua. Habíamos dicho que si el material está seco, bueno, el material seco no va a haber. Siempre ya cuando hablamos de 30 a 40% de humedad relativa, ¿no? Ya se considera como si estuviera seco, pero tiene algo de humedad. ¿Listo? Entonces, esto para nosotros va a ser cero, digamos, está seco, pero tenemos un 30 a 40% de humedad. Vamos a irnos al límite más bajo, 30% de humedad del material. Yo le echo 15% de agua. Si el material tiene 100% húmedo, ya es cuando está sacado del río y uno lo trae y viene chorreando el camión o la volqueta, entonces a ese le llamamos que está 100% húmedo, a ese le echo 10% de agua solamente, ¿listo? Con respecto a su volumen. Ahora vamos a ver cómo hacemos este cálculo. Aquí he hecho una gráfica para graficar la recta. Esta recta de acá, si ustedes se fijan, 10%, aquí tengo el porcentaje de agua. 10% le corresponde cuando está 100% húmedo el material. ¿No es cierto? Aquí está 100 y aquí tengo 10%. Ahora, 15% de agua le voy a echar cuando el material tenga 30%. Entonces, 30% estará acá, porque aquí tengo 20 y 40, la mitad sería 30. Entonces, tengo el otro punto. Si uno de estos puntos, entonces encuentro la recta y puedo encontrar la ecuación de la recta. Esto lo vamos a ver más grandecito el dibujo. Ahí tengo la ecuación de la recta, que el mismo Excel me lo da, ¿no? Por tendencia, línea de tendencia se llama. Me da la ecuación de la recta y me da la variación estándar variación estándar de la muestra, si es que hay variación. Cuando R al cuadrado es igual a 1, quiere decir que es exacto. Esta línea es exacta. Y no hay dónde perderse, ¿no? Porque tengo 2 puntos y 1 la línea, entonces esa es la ecuación. Esta ecuación entonces la copio acá. Esta ecuación la copio, fíjense. Y el porcentaje de agua es X, porque mi variable, el porcentaje de humedad, perdón, del material está acá. Por lo tanto, para mí es X, la variable X. Y aquí escribo entonces, ¿no? En porcentaje, la humedad de la arena o de la grava, en porcentaje, dividido entre 100. ¿Para qué? Para que me dé un número fraccionario, ¿no es cierto? Fracción. Multiplicado por este coeficiente que sería menos 0.0714. También, si ustedes quieren, pueden aumentarle el número de decimales. Uno les puede decir que me den con 5, con 6 decimales,
y me da entonces esta ecuación con más decimales. Yo con 4 es suficiente, más 0.1714. Bien, esto me va a dar en porcentaje, porque fíjense aquí el valor de acá es el porcentaje, entonces el valor de Y que me va a dar es el porcentaje de agua. Por lo tanto, este valor de acá lo tengo que multiplicar por 100 para que me dé en porcentaje. ¿Listo? Bien, en este caso, yo tenía 85% de agua, ¿no? Eso es lo que me dice que, de humedad, perdón, del material. Aquí me dice, la humedad de la arenilla está al 85%. Por lo tanto, en este cálculo yo tendré que reemplazar aquí 85%. Háganme esa operación, por favor. Háganme esta y reemplacen en vez de aquí, en vez de HA, ponen 85. Dividido entre 100, entonces ya es fraccionario. Muy bien. Entonces, fíjense, aquí ya tenía, ¿no? Yo lo tenía calculado. ¿Por qué? Porque necesito aquí ver el punto. Aquí tengo, por ejemplo, 85, subo arriba, intersecta la recta y aquí me da el porcentaje de agua. Entonces, ya yo lo había calculado, 11.07, lo redondeé a 2 decimales. Esa es la cantidad de agua, entonces, que yo necesito para la mezcla. Bien, vamos entonces a ver cómo lo utilizo ese porcentaje. Vamos a la cantidad de materiales por metro cúbico. Entonces tengo aquí los materiales, el cemento, la arenilla y el agua. La dosificación que me dice el problema acá en el comienzo, me dice que voy a utilizar un volumen de cemento más 5 volúmenes de arena. A esto le llamamos volumen aparente de la mezcla. Entonces aquí tengo un volumen, la dosificación vendría a ser el volumen aparente. Entonces 1, acá tengo 5. Ahora yo tengo que calcular la cantidad de agua del volumen aparente, o sea 5 más 6, perdón, 5 más 1 me da 6. Ese sería su volumen aparente de la mezcla. A ese 6 tengo que sacarle el 11.07% para echarle agua a esa cantidad de agua. Entonces, si multiplican, a ver, 6 por 0. Esto sería 0.1107. ¿Cuánto le da? 0.66. 0.66. Entonces, esta sería la cantidad de agua que necesitamos o sea, la cantidad que necesitamos para hacer la mezcla. ¿Listo? Entonces, coloco ahí la cantidad, ya tengo definida la cantidad de agua. Luego, en la columna siguiente, coloco el coeficiente de aporte. Este coeficiente de aporte es acá una tablita de acá, ¿no? De internet. Y ahí tengo 0.47, la cal 0.54, la arena gruesa 0.67, la arena media es la que nosotros utilizamos para muro, que le llamamos arenilla, de 0.67. Y la arena fina es la que utilizamos para revoque, ya para la terminación, ¿no? Revocamos, ponemos arena fina. Eso, su coeficiente es 0.54. Para la grava, para el ripio, grava que sacamos del río, ¿no? O grava chancada en las chancadoras de piedra triturada, entonces el coeficiente de aporte es 0.51. Esto no crean ustedes que esto es un valor fijo, ¿no? Puede variar un poquito más, un poquito menos, pero ya son valores de la experiencia y han publicado. Entonces, esta creo que lo bajé, no sé si es de La Paz o no sé de dónde esta tabla, pero ustedes si entran a internet van a encontrar de Colombia, del Paraguay, de Perú. Entonces, algunos estudiantes o autores publican. Entran a internet y ponen coeficiente de aporte de los materiales para hormigón y mortero. Entonces le van a salir estas tablitas de acá. Bien, pero yo les voy a dar el práctico para que ustedes aprendan y sientan y vean realmente si esos valores están por ahí. Si lo hacen bien en la práctica, van a ver que estos valores están por ahí. O sea,
van a encontrar valores cercanos a esto acá. El otro grupo, por ejemplo, ha hecho y en la arena le salió 0,63 y lo demostraron ellos con filmación y todo bien, le salió, ¿no? 0,63 y para la arena fina sacaron 0,51, algo así. Fíjense que aquí le varió un poquito, 0,52, 0,51, algo así. Pero entonces andan por ahí estos valores, ¿ya? Bien, tengo aquí entonces los volúmenes, coeficiente de aporte 0,47 para el cemento, saco de acá, 0,63 para la arenilla, arena media, y el coeficiente del agua 1, pues, ¿no? Porque la definición de coeficiente de aporte es el volumen real dividido entre el volumen aparente. Entonces, el volumen real del agua, 1 metro cúbico de agua, no tiene vacío, ¿no es cierto? Es igual a 1 metro cúbico si yo tengo el agua sin compactar. ¿Listo? Ahora, el volumen aparente de la arenilla. El volumen aparente de la arenilla, si yo estoy midiendo 1 metro cúbico, entonces yo agarro 1 metro cúbico, o sea, ya sea de madera, me construyo 1 metro, metro por metro para 1 metro de alto, y lo lleno de arena. Esa arena tiene que estar sin compactar. O sea, la voy llenando así suavecita hasta que lleno el metro cúbico. Ese se llama volumen aparente de la arena. Ese volumen tiene aire, tiene porosidad, entonces eso es sólido y vacío, ¿no es cierto? Ya ustedes se acuerdan de suelo, sólido y vacío. Esos vacíos pueden estar llenados de aire o de agua, pero esos son la parte, digamos, de vacío del material. Entonces a mí lo que me interesa es cuál será su volumen real de ese metro cúbico de arena que está ahí sin compactar. No hay que compactarla nada, hay que echarla así nomás, por su propio peso nomás ella. Entonces solamente quiero el volumen del sólido. ¿Cómo determino el volumen del sólido? Y no sé si se acuerdan también un poco de suelo. Yo agarro una muestra que conozco el volumen, puede ser una lata, por ejemplo, una lata de durazno, de dulce de durazno. Compro una latita o por ahí una de las que han usado, la agarro, la lavo bien, mido el diámetro interior de la latita, mido su altura y calculo el volumen, ¿no? Porque es el volumen de un cilindro, pi por diámetro al cuadrado sobre 4 por la altura, y me va a dar el volumen de esa latita. Entonces, esa latita, si yo la lleno de arena, bueno, eso tengo que ver qué tipo de arena. Si es fina, es una arena media o es una arena gruesa. Entonces, si encuentran arenilla por ahí de esa, bueno, van y le piden, ¿no?, una latita que le regalen, la pueden sacar la latita, pero no la compactan, no me la vibren, no hacen. Simplemente, o van y traen en una bolsita y ya en su casa la van cargando con una cuchara, si posible, la van cargando. Asemeja más o menos como si fuera una pala, pero sin compactar. Le van echando hasta que llega, enrasan la latita. Entonces su volumen aparente de esa arenilla sería el volumen de la lata. Y aquí ya ustedes ese volumen lo pueden medir así con medida o le pueden echar agua con una jeringa, por ejemplo, de 20 o 30 ml. Hay una jeringota grande, cuesta $1, $2. Compran y ahí van midiendo y van anotando y también ahí puede salirle cuántos ml. Ml son mililitros. Entonces lo dividen entre 1000 y van a tener su volumen en litros. ¿Cuántos litros? 1 litro es 1 centímetro cúbico. Entonces, ya cuestión de transformación de unidades, ustedes saben eso. Bien, entonces eso es más exacto. Echándole agua con un recipiente que uno conoce la medida, sale más exacto el volumen. O lo comparan con el que han hecho el cálculo teórico, midiendo, así, a veces que uno no mide bien exactamente, a veces varía. Bien, esa arena tiene humedad seguramente y tiene vacío. Entonces, ¿qué es lo que hacen para calcular su volumen real? Ustedes agarran
Y en primer lugar le echan agua a esa arena, la saturan, le echan agua despacito, le van echando agua. Y cuando acuerda, esa arena va a bajar. ¿Por qué? Porque los espacios vacíos se llenan de agua y la arena se va a acomodar. Entonces va a bajar. Y ustedes agarran, pueden sacar ese agua con una esponja y lo van poniendo a un recipiente, todo el agua, hasta que la arena queda, ya ha bajado la arena, y ustedes pueden medir la cantidad de agua que han sacado. Con una esponja ponen y miden otra vez con una jeringa y ven cuánto volumen sacaron de agua. Otra forma sería medir lo que ha sentado la arena con un flexómetro, ¿no? O con una regla. Miden el volumen que ha sentado, entonces también pueden calcular el volumen de agua que han sacado, lo que ha sentado. Muy bien, pero todavía el volumen que queda todavía no es el volumen real de la arena. Esa arena está húmeda, está saturada. Y ese mismo volumen agarran y lo echan a puede ser un sartén grande o una lata grande que no ocupen, y lo van calentando en una cocina o en un horno, ¿no? Lo meten en un horno y lo van batiendo, cada vez lo van sacando, hasta que está la arena seca. ¿Listo? Entonces, ustedes ya van y pesan la arena, van y pesan, y le va a dar un peso entonces de arena. Perdón, y primero tenían el peso de la arena más agua, lo pesan también, cuánto pesan. Luego ya sacan el agua y solamente la secan la arena, y la diferencia de peso, entonces me va a quedar el peso del agua, ¿no? La diferencia del peso me da el peso del agua. Y tenían el volumen, ustedes no sé, el volumen del frasco. Entonces, me calculan el volumen de la arena. El volumen de la arena, ¿cuánto sería su volumen real de la arena? Tengo el peso real de la arena. Ahora, para calcular el volumen real tendría que conocer el peso específico, ¿no? Pero aproximadamente a ver cómo no me equivoco, me chipé. Estamos hablando de volumen, pues, ¿no? Volumen real. Entonces, el volumen que tiene el frasco menos, otra vez cuando está seca ya la arena la vuelven a meter a la lata y pueden medir su volumen. Entonces, el volumen real sería el volumen de la lata menos el volumen de agua, ¿no? El volumen de agua. ¿Por qué? Porque pesan la arena seca, lo que pesó la arena seca, y lo que pesa la arena mojada, la diferencia me va a dar el peso del agua. Y como el peso específico del agua es 1 gramo por centímetro cúbico, entonces pueden calcular el volumen del agua. Y le restan a eso, entonces, y van a tener el volumen real de la arena. Entonces, con eso tienen el volumen real de la arena, dividido entre el volumen de la lata, que sería el volumen aparente, le va a dar el coeficiente de aporte de la arena. El mismo procedimiento hacen para el ripio. Llenan la latita de ripio, ya saben su volumen, ¿no? Ese tiene más espacio de vacío. La llenan de agua, ese no va a tener casi asentamiento, ¿no? El ripio lo llenan de agua, aunque lo pueden mover un poquito y va a ver. Entonces lo pesan, la lata, bueno, también tienen que pesarla la lata vacía para saber cuánto pesa la lata, para descontar también el peso, ¿no? Entonces pesan la lata
con agua y con ripio tienen un peso. Menos el peso de la lata va a ser el peso del agua y el ripio. Muy bien, entonces ahora botan el agua, lo botan el agua y meten el ripio a secar. Lo comienzan a secar el ripio hasta que esté seco, bien seco el ripio. Lo calientan, lo dejan enfriar un rato. Otra vez lo vuelven a calentar, ¿no? Y hasta que ya lo tienen seco, ustedes lo observan, ver bien, no es rápido, ¿no? Porque a veces se seca por encima, pero está húmedo por dentro. Entonces lo secan, va a tardar 1 hora, 1 hora y media, hasta que lo sequen bien. Una vez que esté seco, lo dejan enfriar un poco y luego otra vez lo echan a la lata y lo pesan. Entonces le va a dar el peso del ripio seco más el peso de la lata. Le disminuyen el peso de la lata y van a tener el peso seco del ripio. La diferencia entre el peso de la lata, que está con agua más ripio, y le restan el peso de la lata, van a tener el peso del ripio más el agua que entra. La diferencia menos el peso seco le va a dar el peso del agua. Otra vez con la fórmula del peso específico es igual a peso sobre volumen, me calculan el volumen de agua. Entonces, al volumen de la lata le restan el volumen de agua y me queda el volumen real del ripio. Ese volumen real del ripio lo dividen entre el volumen de la lata, o sea, el volumen aparente de la lata que está con vacío y todo. Esa relación es la que le da el coeficiente de aporte, entonces, ¿no? Más o menos tiene que darle valores así parecidos a estos que están acá. Bien, en eso va a consistir entonces el trabajo práctico. Ustedes se van a reunir, van a formar grupos de 5 personas, 5 personas que más o menos vivan cerca por ahí, porque esto es presencial, ¿no? Tienen que ir con su, ¿cómo se llama? Con su, bueno, con su barbijo, van con su barbijo, ¿no? Para no tener problemas de... Y se consiguen esa lata, se consiguen quien tiene una hornilla, o pueden hacerlo en la hornilla de su casa, digamos, ¿no? Consíganse arena, consíganse ripio, y todo esto me lo van a filmar, el ripio, la arena, la lata, la medida que están haciendo, cómo encontraron el volumen de la lata. Entonces todo eso lo filman, una filmación cortita, no van a hacer mucho, van filmando de a poquito, de ahí lo juntan y hacen un solo videíto, digamos, de unos 3, 4 minutos, no más, donde muestran los procedimientos. Ustedes han hecho los procedimientos, muestran qué tipo de balanzas se han conseguido hay esas balanzas que utilizan para controlar peso, o una balanza, digamos, de esta, de las antiguas, o si no, también pueden hacerlo en menos precisión, si tiene, sí, algunas romanas también, o sea, a lo que dé su economía y lo que tenga. Yo lo que quiero es que experimenten y más o menos encuentren el valor. Bien, entonces hacen la filmación, se filman ustedes, en primer lugar se presentan, ¿no? Saludan y le ponen un nombre a su grupo. Entonces por ahí le ponen, aquí nuestro grupo se llama Cascote, por ejemplo, o Ladrillo, o Ripio, cualquier nombre que ustedes quieran, o los estudiosos, cualquier nombre que quieran le ponen al grupo y filman, ¿no? Te hacen filmar con algún otro, son 5, entonces, buenos días, yo soy tanto y pertenezco al grupo tanto. El otro, yo soy tanto y pertenezco, he inscrito en la materia, estoy llevando tanto. El otro se presenta también y se presentan los 5 al comenzar el video. Bueno, si hay uno que no quiso trabajar, bueno, pues no, solamente los que trabajan tienen que filmarse y comienzan a hacer el trabajo y van filmando. Entonces, no que lo filmen todo, por ejemplo, la calentada de la arena, un rato, nomás que ahí que estamos calentando la arena. Y ya después ya dicen, ya no, el que va a exponer dice, bueno, ahí está, como han visto, estamos comenzando a calentar la arena. Este proceso nos duró
aproximadamente, digamos, 1 hora o 1 hora y media hasta que vimos, descansamos, o sea, van ya relatando lo que hicieron. Una vez que terminamos eso, ya enfriar, ya podemos agarrar, pesar y todo, decimos esto. Este valor de aquí dio tanto, ya van explicando los números, ya, ¿no? Esto nos dio tanto, menos tanto, me dio el peso seco, entonces el peso seco menos el peso con agua y todo me da un peso y ese sería el peso del agua. Ese calculo con la fórmula de peso específico que es igual a peso sobre un calculo el volumen del agua, ¿no? Por lo tanto, el volumen de la lata con agua más ripio, le resto el volumen del agua y me queda el volumen real del ripio seco, ¿no? Ese sería el volumen real del ripio. Y hago esto, ya divido entre el volumen aparente, entonces el volumen de la lata, y me va a dar el coeficiente de aporte, ¿no? Y ahí van mostrando. Para eso quiero que actúen todos los 5, ¿no? Todos estén actuando, uno está haciendo, el otro está haciendo el otro está viendo los cálculos, van explicando, entonces ese trabajo es en grupo. Cualquiera de los miembros del grupo tiene que saber el procedimiento, por eso me presentan los 5 y no me dicen, yo voy a poner ingeniero, no, voy a poner el que yo indique, por eso los 5 tienen que estudiar bien, ver el informe, todo, y hablar lo mismo. Claro, algunos hablará más, otros menos, eso no interesa, lo que me interesa es que la experiencia, hayan sacado la experiencia. Y a algunos, como digo, les costará más o menos, pero precisamente también esta práctica es para eso, para que ustedes hablen, para que ustedes puedan expresarse, ¿no? Lo que han hecho, lo que han visto. Entonces yo elijo de los 5 el fulano de tal y ponga. Ya él tiene que estar preparado, ¿no? Viene y explica, hemos hecho esto, lo hicimos así. Aquí está la exposición, en la exposición tiene que estar el video, primero lo vemos, después viene, o si no pueden también mostrarme partecita de video por cada etapa y va explicando, ¿no? Aquí hicimos esto y bla, un Excel donde muestren los cálculos, peso de tanto, nos dio tanto, menos tanto, nos dio el peso y va mostrando Excel y va hablando. Después de eso hicimos esto otro, pero entonces yo elijo y también puedo pararlo a ese expositor y llamo al otro, por ejemplo, a cualquiera de los 5, pido, a ver, fulano tal, continúa usted exponiendo y el otro tiene que continuar. ¿Listo? Entonces, ahí con esa metodología ya no hay esos flojos que van y miran, van y figuran nomás en la lista, ¿no? Todos tienen que estudiar, todos tienen que tener la experiencia. Así ya nadie se la va a charlar, ustedes van a saber. Y eso pueden hacerlo ustedes, qué sé yo, en obra, en lo que sea, hacer ese experimento y determinar y calcular su coeficiente de aporte propio de ustedes y en el lugar donde estén. Pueden estar en una provincia, en un lugar, eso es mejor. Pues. Si lo hacen bien hecho, el trabajo van a ver que los valores salen parecidos a esto. No necesariamente esto, pero parecidos a esto. Entonces, ¿por qué? Porque la arena gruesa, no sabemos qué tan gruesa es, puede variar, entonces la arena media tampoco, no sabemos si va a dar esto, la arena fina tampoco, por lo tanto esto es experimental, uno tiene que sacar para su arena con la que va a trabajar. ¿Listo? Entonces por eso es que digo, tienen que filmarla la arena para que veamos todo qué tipo de arena, qué aspecto, ¿no? Y tienen que mostrarla, esta es una arena, nosotros consideramos que es una arena fina. Claro que ya para ya saber qué gruesa, fina, ya tendría que tener un tamiz, ¿no? El tamiz que pase por el número 4, por ejemplo, que pasen, se consideran arenilla gruesa, ¿no? Después las que pasan el número 200, arena fina, etcétera. Ya eso ya cuestiones ya afinar un poco más, pero nosotros con verla nomás la arena ya nos vamos a dar cuenta si es una arena fina, media o gruesa. Entonces, eso es lo que se tiene que hacer. Bien, una vez que yo tengo los valores reales, ¿no? El valor real, en primer lugar, ¿cómo lo encuentro? El valor real
Si ustedes despejan de aquí, el valor real va a ser igual al coeficiente de aporte multiplicado por el volumen aparente. De que está dividiendo pasa a multiplicar. Entonces, el volumen real es igual al coeficiente de aporte por el volumen aparente. Y aquí lo tengo en todos los valores. Este es el volumen aparente y este es el coeficiente de aporte. Entonces, obtengo el volumen real. Aquí me da entonces 0,47 para el cemento, para la arenilla me da 3,15 y para el agua, como el coeficiente de aporte 1, me da 0,66. Si yo sumo estos valores reales, 0,47, 3,15 y 0,66, me da 4,28. Si estos volúmenes están en metro, entonces este será metro cúbico. ¿Listo? También estos volúmenes no necesariamente tienen que ser en metros cúbicos. Yo puedo tener un balde y conocer el volumen de ese balde. Entonces echaré un balde de cemento, 5 baldes de arena y 0,6 volumen del balde de agua. Entonces aquí está, yo también puedo, no necesariamente tienen que ser metros cúbicos, ¿no? Bien. Suponiendo que ya son metros cúbicos, entonces esto sería 4,28 metros cúbicos de mortero de cemento. Fíjense que si yo sumo 1 más 5 más 0,6 voy a tener 6,66 el volumen de todos los materiales que yo tengo. Pero en realidad no es ese, por eso se llama volumen aparente. En realidad es cuando yo le echo el agua y todo, esto es lo que voy a tener. En vez de tener 6,66 metros cúbicos, voy a tener 4,28 metros cúbicos. Ese será mi volumen real de mi mezcla. Ya está ahí mezclado, está con agua, con todo, y se compacta él por sí solo, ¿no es cierto? Se va ese volumen de vacío y me queda 4,28. Bien. Ahora vamos a ver cómo calculo la cantidad de los materiales. Igual en el cemento, la arenilla y el agua se pierde, ¿no es cierto? En mortero. No sé si ustedes han visto cuando hacen una barda, está el albañil, su ayudante, y abajo tienen su andamio porque ellos van subiendo, abajo va cayendo mezcla, va cayendo y todos los días, a veces el ayudante está limpiando y la va amontonando esa mezcla que cae porque se va endureciendo, es arena, cemento y agua, y lo va limpiando para poder transitar, ¿no? Otros lo dejan y ya cuando está grande el volumen ya medio seco, también lo sacan con pico y todo, pero lo tienen que sacar eso. Entonces, eso es pérdida del mortero. Eso que cae a los dos lados, ¿no? A un lado y al otro lado cae, porque él cuando está echando el mortero para hacer la junta, a veces rebala, ¿no? Y a veces con el barilejo lo saca y lo vuelve a utilizar, pero parte se le cae abajo. Entonces, esas son las pérdidas que tiene. Más o menos, o sea, promedio tenemos una pérdida del 7%. Algunos, cuando el maestro es más ducho o más capo, tiene más experiencia, ¿no? Esto puede bajar a 5% de pérdida. Cuando tenemos maestros que están empezando recién, hasta 10% llegan. Entonces, pero aquí estamos poniendo un 7% de pérdida que haya. Bien, entonces voy a calcular el volumen, cuánto necesito ya más la pérdida, ¿listo? Hacemos esta siguiente regla de 3. Volumen de cemento, quiero yo, por metro cúbico de mortero. Aquí este volumen que tengo aquí no está por metro cúbico. Por ejemplo, si me dicen ustedes cuánto de arenilla entra, yo para 4,28 yo le tendría que decir 5 volúmenes de arenilla para tener 4,28 metros cúbicos de mortero. Entonces tengo que referirme a 1 metro cúbico de mortero. ¿Cuánto de material me entra para 1 metro cúbico de mortero? Entonces hago esta relación. 1 metro cúbico de volumen aparente de cemento, que es este de aquí, 1 metro cúbico, me rinde 4,28 metros cúbicos de volumen real de mortero. Eso rinde, ¿no es cierto? En esta mezcla me rindió 4,28. Ahora la pregunta es, ¿qué volumen, o sea, metros cúbicos de volumen aparente de cemento necesito
para realizar 1 metro cúbico de volumen real de mortero. Entonces hago una regla de 3 simple, multiplico el volumen de cemento, el volumen aparente de cemento será igual a 1 por 1, multiplico por 1, dividido entre 4.28 metros cúbicos de volumen real de mortero. Bien, acá tenemos la operación. Quedaría volumen de cemento, el volumen aparente, por supuesto, será igual a 1 metro cúbico de volumen aparente de cemento por 1 metro cúbico de volumen real de mortero, dividido entre 4.28 metros cúbicos de volumen real de mortero. Esto se simplifica, metro cúbico de volumen real de mortero se simplifica, y el resultado me queda en metro cúbico de volumen aparente de cemento. Haciendo operaciones, entonces me queda 0.233 metros cúbicos de volumen aparente de cemento. ¿Listo? Eso es lo que me queda. Ahora, como el cemento no lo compro yo por metro cúbico, no nos venden, ¿no? Nos venden por bolsa de 50 kilos, entonces tenemos que referirlo a kilos. Tenemos que decir cuántos kilos me entrarán por metro cúbico. Bien, lo que hago entonces es determinar estos metros cúbicos, cuántos kilos serán. Entonces yo agarro y digo el volumen, el peso unitario del cemento, peso unitario aparente, ¿no? O sea, peso sin compactar por metro cúbico me da 1.300 kilos a 1.400 kilos. Hay cementos más pesados y hay cementos más voluminosos. O sea que el volumen es más grande y pesa menos. Por ejemplo, ¿cuáles son? El más pesado es el cemento Camba, por ejemplo, porque tiene poca puzzolana y tiene más minerales, su compuesto del yacimiento de la piedra de donde han sacado, entonces tiene más hierro, es más pesado. Entonces, y si ustedes ven la bolsa de cemento Camba y una bolsa de cemento Francesa o de cemento Warner, van a ver que la bolsa es más grande del cemento Francesa y del cemento Warner que la bolsa del cemento Camba. Pero sin embargo, la pesan y van a pesar, las tres van a pesar 50 kilos, porque vienen con certificado, ¿no? de calidad y todo, y pesan 50 kilos la bolsa. Por lo tanto, el peso unitario es menor, por ejemplo, de cemento Francesa, de Warner es menor. En cambio, el peso unitario mayor va a ser del cemento Camba, ¿no? Y este peso unitario es no compactado, ni vibrado, ni nada. Es como si ustedes vacíen y llenan un cubo sin compactar ni vibrar nada, lo envasan y lo pesan y le va a dar este valor. 1.300, lo que tienen más volumen, y 1.400. Entonces, en la cuestión de la construcción, yo no voy a decir voy a tomar a trabajar con Francesa. Puede ser que sea esa la intención, pero por ahí me falta el cemento Francesa escasea y tengo que meterlo con lo que haya, ¿no? Le meteré con Camba. Entonces, para también cubrir ese problema que puede suceder, adoptamos una media. Entonces, el peso medio sería 1.350, ¿no es cierto? La media. Y trabajamos con la media, ¿sí? Estamos del lado de la seguridad, si es que fallara, digamos, el tipo de cemento que elegimos. Y entonces con eso sabemos que el peso del cemento va a ser igual, el peso unitario es igual al peso sobre el volumen. Entonces, para saber el peso, sería igual al volumen por el peso unitario. Bien, como el peso unitario estoy adoptando 1.350 kilos por metro cúbico, lo multiplico por el volumen. Como este es peso unitario sin compactar y este es un volumen aparente también sin compactar, entonces al multiplicarlo me va a dar 315.11 kilos de cemento sin pérdida, ¿sí? Este es sin pérdida, es decir, me da teóricamente ese peso. Bien, ¿cómo hago para conseguir entonces yo la pérdida?
multiplico o le sumo el porcentaje de pérdida, ¿no? Entonces eso lo hacemos acá. Multiplíquenme entonces, calculemos la cantidad, entonces, a ver. Ingeniero, disculpe, Adelante. me voy a retirar, ya tengo otra clase pendiente. Ya. ¿A qué hora son, pues, perdón? 9:20 ya van a ser. Y teníamos otra. Ya. Muy bien, lo dejamos aquí. La próxima clase les explico completo el ejercicio, ¿ya? Entonces lo dejamos. Pueden irse a una clase, yo también tengo otra clase. Muchas gracias. Tengo una pregunta. Disculpe, ingeniero. Sí. Ese trabajo grupal, ¿para qué día lo vamos a presentar? El trabajo grupal hoy día es martes, ¿no? Para el próximo martes, para que le dé tiempo una semana para juntarse el fin de semana, hagan ese trabajo. ¿Listo? Entonces búsquense los miembros del grupo, los que viven más o menos por su zona, para que no estén viajando de un lado al otro, ¿no? Le quede más cómodo. Bueno, y si no hay más, pues también por ahí de repente al último buscan grupo, ya te van a tener que hacer con cualquier grupo donde sea, ¿no? El lugar. Por eso ustedes ahorita pueden ir conversando, viendo quiénes viven por tal zona, quién es y así pueden ir juntándose. Bien, jóvenes, nos vemos entonces el día jueves. Hasta luego.